Bienvenidos a bordo. Hoy no al avión, al helicóptero, porque Mauricio aterrizó hace un ratito en uno de sus actos más interesantes, por lo menos para él, porque él siempre quiso jugar de centroforward en una cancha profesional. Y hoy se dio el gusto, aterrizó con el helicóptero en la cancha profesional de Ferro. Y de paso se fue al estadio cerrado de Ferro, 4.000 personas más o menos, casi todos dirigentes sindicales vinculados al Momo Venegas, donde Mauricio hizo un stand-up. Interesante stand-up, sin el ritual peronista, más allá de que se cantó la marcha, pero lo citó el general 2 o 3 veces, les dijo a los argentinos que tienen que tener mucha confianza, el Momo Venegas le habló a los pobres en particular, y le dijo que confíen que van a dejar de ser pobres. Realmente un acto de un optimismo fantástico, que además en el caso de Mauricio estaba rodeado de parte de su elenco que viene del peronismo de algún modo. Por ejemplo, estaba Jorge Triaca, que es hijo de un gran dirigente sindical ya fallecido, ya muerto, del sindicalismo argentino. Estaba Patricia Bullrich, que fue una militante, digamos, para decirle de algún modo, de la juventud peronista en la época del rock and roll en la Argentina, y estaba Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte, que para muchos puede ser no precisamente peronista, pero está casado con una peronista o con la hija de uno de los dirigentes más interesantes que ha habido en el no en el sindicalismo, en la política bonaerense del justicialismo. Bueno, Mauricio hizo algunas promesas, anunció alguna medida y habló de algo que los sindicalistas aplaudieron, pero con el tema con el cual van a tener algún tipo de problema. Habló sobre la conveniencia, la necesidad y la importancia de la productividad de los trabajadores. La productividad de los trabajadores no necesariamente pasa por expulsar trabajadores, pero implica en alguna medida que hay trabajadores que van a tener que adaptarse a un nuevo sistema, que quizás no puedan funcionar en el sistema y de pronto que se encuentren en situación como la de los docentes, que los docentes, como ustedes saben, están en huelga, entre otras razones, porque no quieren aceptar que deban aprender. Y hoy, a pesar de todo esto del Momo, del Día del Trabajo, de lo bien que estamos, el tema sindical y el tema de los trabajadores ofrece algunas aristas todavía muy complicadas. Sigue el conflicto docente, sigue el conflicto de sanidad en la provincia de Buenos Aires, no se resuelve el problema de Sancor, que complica a casi 10.000 personas. Y el más grave de todos, porque es una verdadera caldera, es el problema del sector energético en el sur, sobre el cual me voy a referir más tarde. Antes quiero mencionar un detalle que hubo hoy, porque como ustedes saben hubo varios actos sindicales, como 5 o 6. El sueño de Macri, que haya 5 o 6, que sean todos peronistas y que estén todos divididos. Pero en uno de ellos, debido a la confraternidad de Venegas con Macri, algunos del peronismo tradicional o del nuevo peronismo cometieron un acto de ignorancia brutal, tan brutal que casi lo estaban amenazando de muerte a Venegas, porque pegaron un cartel que decía Venegas traidor, que es una de las costumbres del peronismo ancestral de calificar traidor a todo aquel con el cual no comparte criterios, y decía Venegas traidor, te va a pasar lo mismo que a Bandor. Ustedes saben, Bandor fue asesinado en el gremio en la década del 60, a finales de la década del 60, creo, y siempre se lo consideró como una persona que no había estado en el final de su vida de acuerdo con Perón, y que había sido mandado a matar. Hasta inclusive se mencionaba que a Perón no le había causado ningún malestar la muerte de Bandor. Pero esa es otra película. Lo cierto es que a Bandor lo mataron
los que luego fueron los montoneros. Inclusive algunos de los que participaron luego fueron montoneros. Pero este cartel de amenaza a Venegas lo firma la Juventud Sindical. Nadie sabe qué es la Juventud Sindical, pero en aquellos tiempos la incipiente Juventud Sindical estaba en contra de los que mataron a Bandor. Y en aquella época estar en contra significaba que se trompeaban, se tiroteaban, se lastimaban y se mataban. O sea que los que hicieron este cartel, además de salvajes, de prepotentes y totalitarios, son unos ignorantes. El acto de hoy, que fue importante para muchos, no tanto para otros, implicó también otra realidad, una división entre lo que piensa el gobierno en materia sindical y lo que piensa la Iglesia. Porque nos estamos acercando a momentos de definiciones con la gente del Papa. El Papa evidentemente se lleva mal con el gobierno de Mauricio Macri y hoy expresó a través de uno de sus voceros, Jorge Lozano, que lo tiene más que preocupado, más bien inquieto, el problema de la desocupación en la Argentina, cuando Mauricio Macri decía que se estaba creando empleo y que además la gente que ganaba plata formalmente no le alcanzaba para llegar a fin de mes. Ni siquiera la otra CGT, la que está presuntamente en contra del gobierno, se atrevía a hablar tanto. Suspendemos este capítulo sindical, quizá a la espera de otras novedades, y les voy a anunciar quiénes van a estar en este programa, porque este programa hoy está protagonizado, o va a estar protagonizado por dos personas, en realidad va a estar por tres, pero hay dos que son casi las noticias de la semana, o del mes, o del año, de acuerdo a cómo termine la película, que son, el primer caso es la renuncia y puesta en desafío por parte de Martín Lustó a la interna de la capital federal del gobierno de Macri y de Horacio Rodríguez Larreta. El protagonista entonces es Martín Lustó, que está sentado ahí, como seguramente ustedes lo han visto, y si no lo vieron les pido al director que lo muestre ahora. Es bueno saber qué va a pasar con Lustó, porque Lustó hoy, en algún sentido, se habla más que de Cristina. En algún sentido hay quienes piensan que por ahí le produce más daño a Mauricio Macri que lo que le podría producir Cristina. Y por último, y no menos, ha planteado una cuestión casi de índole de naturaleza democrática que lo complica a Macri, lo complica a Rodríguez Larreta y la complica a Elisa Carrió. Todo esto lo vamos a hablar con Lustó. El otro tema medianamente interesante es el de Laura de Marco. Acaba de publicar un libro frondoso, creo que alrededor de 400 páginas, sobre Macri y el entorno, con entrevistas con el presidente de la Nación. Algunas de las definiciones de Macri son impensadas, inclusive dichas casi con un calor de debate, todas importantes, sobre su padre, al que calificó de demente, sobre Carrió, a quien le reprochó duramente algunas de las declaraciones exageradas, según él, sobre personajes como su primo Macri, como Lorenzetti, como Angelici. En todo ese ruedo, la señora Di Marco, que va a estar sentada más tarde, nos va a explicar realmente cuál es el sentimiento de Macri, porque evidentemente estaba acalorado y mucho más sentado que otros en el sillón presidencial, después de 1 año y medio. Y también le vamos a preguntar, y anótenlo, en qué categoría, de las 3 categorías de periodistas que tienen relación con el gobierno, se ubica ella. Y por último, un diputado importante en el sentido de que no solo preside el bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, sino que además vive su propia interna con el gobierno de Macri, porque él está inscripto, anotado, participa
del ala negociadora de Cambiemos, del ala que en alguna medida protagoniza a Emilio Monzó, el titular de la Cámara. Y como ustedes saben, Monzó se lleva pésimo, pésimo, y si fueran más jóvenes lo dirimirían a las trompadas con Durán Barba, con Marcos Peña y con otros hombres del gabinete. Es una división tajante, sobre la cual también podría hablar la señora Di Marco. 3 o 4 referencias menores me quedan. Por ejemplo, algo simpático. Nadie sabe todavía por qué los chalecos que usa la policía o que va a usar la policía en la capital federal son de color bordó. Porque suelen ser azules, negros, grises, en todas partes del mundo. Quizá en otros lados, donde están los del colegio el que fue Macri, se les ocurrió ponerlos de color bordó, en homenaje a la camiseta del equipo de rugby. No sé si será así, pero el dato es curioso. La otra cuestión es el incremento de una cuestión menor en apariencia para nosotros, que quizá no usamos armas, pero como ustedes saben, en este país el tema de la protección, de las custodias, ha crecido en forma exponencial en el país. Antes se concedía la autorización luego de un examen y de pagar aproximadamente unos 2.000 pesos por año. Hoy, repentinamente, la tasa de inflación se fue para arriba. Y el que quiere hacer ese trámite, por trabajo, por obligación laboral, por temor, por lo que fuese, tiene que pagar 10.000 pesos. ¿Ustedes creen que lo van a pagar ellos o lo van a pagar al señor que protegen en una esquina, al vecino, al que transporta caudales, etcétera? Otra de las historias que no sabíamos que estaban ocurriendo. Por último, porque no quiero perderme de esto, que me parece que es una cuestión gravísima, es el tema del problema de la energía en el sur. Los conflictos, la caldera que hay en Neuquén y en Santa Cruz. La caída de los equipos de perforación. Nunca en 100 años la Argentina produjo menos petróleo que ahora. Les repito, en 100 años, nunca. Es una política deliberada del gobierno que quiere fijar el tema de los precios internacionales en el ámbito local. Los precios internacionales no son acompañados con los impuestos internacionales y tampoco son acompañados por los salarios internacionales. Es toda una historia, todo un conflicto, y lo último que quiero parecer es defendiendo a la industria petrolera. Pero lo cierto es que se está quedando sin trabajo infinidad de gente, hay batallas verdaderas con toma de rehenes en el sur. Hay inclusive alguien que el presidente hoy volvió a hablar de que habían hecho un acuerdo y un pacto con el señor Pereira en el sur, y hoy el señor Pereira dijo, como se le estaba dividiendo el sindicato, que él acompañaba a los que iban a la huelga, a los que hacían piquetes y a los que hacían ocupaciones. Esta es la realidad, tanto en Neuquén como en el sur. Y no quieran imaginar lo que puede ocurrir en la Argentina si llega a aumentar el precio del petróleo en el orden internacional. En esa situación es caput, porque hasta ahora estamos importando todo. En un minuto volvemos y empezamos con Martín Lustó. Sin duda que Martín Lustó ha sido para los medios el personaje de la semana, serás del mes, en octubre veremos qué sos. Pero ¿vos te has dado cuenta que tu decisión de postularte dentro de Cambiemos o por afuera de Cambiemos significa que es un proceso de enloquecimiento sobre Mauricio Macri, sobre Horacio Rodríguez Larreta y sobre la señora Elisa Carrió? ¿Tenés plenitud de conocimiento de eso? No lo comparto. Tampoco lo veo como lo contaste vos en la introducción, como una complicación. Me parece que denota un poco el estado mental en el que estamos, porque pedir que haya primarias en un espacio que las tuvo, en Cambiemos, que tienen el ADN las primarias, si no hubiera habido primarias no existiría Cambiemos. Recordemos que en la elección del 2015 ya hubo Cambiemos y primarias para diputados. Sí, claro. Iba Macri con Patricia Bullrich, iba Carrió con Hernán Reyes
iba Ernesto Sanz con Mariano Genovesi. Ya hubo. Lo que es raro es deshacerlo. Y a mí me consta que el presidente no lo ve como lo estás diciendo vos. Distinto es Rodríguez Larreta. Perdón. Distinto es ¿Vos Rodríguez querés Larreta. diferenciar a Horacio Rodríguez Larreta de Mauricio Macri? Yo en todas las conversaciones que he tenido con el presidente, desde el día que me ofreció el cargo, y cada 2 meses la misma con respecto a la política de la ciudad, entiendo que la ve distinta. Inclusive yo hablé con el presidente la semana pasada por teléfono. Distinto es lo que quiere Horacio Rodríguez Larreta, que quiere deshacer Cambiemos. Eso es otra cuestión. Pero perdón, vos suponés que Rodríguez Larreta quiere deshacer Cambiemos. Resulta que también para imponer el PRO. Sí, parecido a lo que contó Carrió de la provincia de Buenos Aires. Carrió dijo que en la provincia de Buenos Aires Cambiemos es solamente el PRO. Y en la ciudad de Buenos Aires Bueno, parece perdón, que quiere entonces lo tenés, mismo. perdóname, ¿no? Porque yo tengo cara de cándido, pero a veces no soy tanto. Tenés ese problema en la capital federal, lo tuviste en la provincia de Buenos Aires, lo tuviste en el Chaco con el compañero Rosas, en alguna medida lo tenés en la provincia de Santa Fe. Se expande a otras provincias y me vas a decir que el culpable de todo es Horacio Rodríguez Larreta. En la ciudad no tengo ninguna duda. En las distintas jurisdicciones no te puedo hablar, pero en la ciudad no tengo ninguna duda. Y lo mejor de todo eso es que independientemente, y entiendo que haya discusiones sobre cómo se deben conformar las listas en cada una de las jurisdicciones, lo mejor de todo eso es que se resuelve preguntándole a la gente, se resuelve en una primaria. Tengo que tener la sospecha de que si alguien prefiere cerrar listas a dedo en una mesa entre dirigentes, está cerrando una lista distinta a la que elegiría la gente. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a Cambiemos es que tenga primarias en la Ciudad de Buenos Aires, porque termina de constituir y afianzar Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, porque engrandece el espacio, porque va a sacar más diputados, y creo que ese es el mecanismo. Creo que ese es el mecanismo, Ahora, genuinamente. escúchame, yo no es que no esté a favor de una experiencia democrática que es la que corresponde, pero lo que uno recoge es que dentro del PRO ninguno quiere. Y dentro del radicalismo no sé cuántos quieren, porque la impresión es que hay distintas figuras, de Suárez Lastra, de Ernesto Sanz, de Jesús Rodríguez, que no comparten el criterio de participar en una interna. A ver, primero, yo creo que el ADN de Cambiemos es un ADN que nació con las PASO, que tiene la referencia previa de UNED. Si no hubiera habido PASO no existiría Cambiemos y probablemente no estaría el presidente Macri en el gobierno. En segundo lugar, cuando vos hablas del radicalismo, a mí me parece que hay que diferenciar entre actores radicales que pueden ir a distintos programas a expresar su visión de lo que el radicalismo ha definido institucionalmente. Entonces yo te podría mencionar, la convención del radicalismo en la capital federal fue 130 convencionales, votaron unánimemente. Cambiemos que el radicalismo participe y mi candidatura por el radicalismo. Lo mismo pasó en la convención que hubo en La Plata, la convención nacional. Yo estuve el sábado, ya me perdí porque llegué el viernes, el sábado estuve en Córdoba, había el Congreso de la Juventud Radical más grande de los últimos 20 años, 4.300 chicos, vinieron de todos lados del país, quieren lo mismo. Está bien, pero Distinto Morales no fue, Sanz no fue, Mestre no fue, por cada alguna uno tiene que cuestiones que atender, pero lo que digo es los órganos institucionales del radicalismo se expresaron, y eso que yo no soy radical, no estoy afiliado, pero los órganos se expresaron. Un montón de ámbitos, las convenciones, el presidente de la Convención Nacional, otra vez el Congreso de la Juventud Radical. Entiendo que haya algunos que tienen una visión distinta o que tienen otros intereses, que tienen medios y que los levantan, que se expresen así. Pero la manera de resolver eso es muy fácil, porque la norma es, en la Argentina existe una ley, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Alguien está en desacuerdo? Perfecto, hagamos las pasos. Suárez Lastra quiere competir, no está de acuerdo con que el radicalismo porteño me postula a mí, que pase lo mismo que pasó con UNEN. En UNEN compitió Gil Lavedra y competí yo. En la vuelta, y estaba Leandro Ilia. En la vuelta siguiente en ECO estaba Andrés Bortagaray. Las PASO permiten que se presenten candidatos. Hagamos eso, es lo más sencillo de todo. Y eso va a fortalecer a Cambiemos. Le va a dar no solamente más representación en el Congreso, lo va a acercar a la gente y le va a dar más voces para resolver los problemas enormes que tiene la Argentina, porque si no es muy difícil. Ahora vos lo decís con mucha gracia, con cierta sutileza, pero evidentemente no te hacen caso. Ni siquiera la señora Carrió, que en este caso no queda precisamente como una persona democrática, que además es amiga tuya, o por lo menos tiene un vínculo cotidiano. Vos no te alejaste de la Argentina, pero ella dijo casi descortésmente, ¿a qué viene Lustó? Todavía no lo sé. Ahora sí lo sabe.
lo sabe, vengo porque creo que la tarea que me encomendó el presidente allá está cumplida, vengo porque dije desde el primer día lo que iba a hacer, porque lo repetí en cada circunstancia en que me tocó interactuar con el presidente o en entrevistas, y vengo porque creo que Argentina, habiendo agregado la perspectiva de lo exterior, vengo porque creo que Argentina tiene un desafío muy pero muy grande, y que la polarización no es una buena estrategia para resolver esos desafíos, y que ser sectario menos, que polarizarse no permite encarar ninguno de los matices con los cuales tenemos que encarar muchos de los problemas que vos mencionaste en la introducción. A mí me causa gracia que digamos que Argentina tiene que competir internacionalmente, pero no queremos competir localmente cuando nos toca a nosotros. Entonces, tenemos que la industria tiene que competir, los trabajadores tienen que aumentar la productividad y entonces sumarse a la competencia internacional. Y en la política local no tenemos que competir. Sí, todos tenemos que competir. Y que elija la gente. Ahora, Martín, vos decís que anunciaste que esto que estás haciendo más o menos lo avisaste antes. Para el 2019, ¿qué es lo que avisás? ¿Que vas por la intendencia? ¿Que vas por la presidencia? ¿Por qué vas? No, a mí, no, yo tengo la vocación de ser jefe de gobierno, ya lo manifesté la vez anterior, lo vuelvo a manifestar ahora, lo he manifestado todo el tiempo, para eso se preparan nuestros equipos y se prepararon la vez anterior, para eso estamos todos involucrados en un proceso. Sigo pensando que se puede construir una ciudad distinta, más moderna, con menos desigualdad, que priorice de manera diferente. Esta es la ciudad que tiene el presupuesto más grande de su historia por lejos. Y es la jurisdicción que tiene el déficit más grande de todas. Y una rica deuda. Por eso como ha tenido déficit todos los años, y ahora es el déficit más grande de todas las 24 jurisdicciones de la Argentina, siendo la más rica. Ahora, le estás echando toda la culpa a Horacio Rodríguez Larreta, y el que fue intendente antes era Macri. El jefe de gabinete durante 8 años fue Rodríguez Larreta, ahora jefe de gobierno 4 años. Quiero volver a discutir estas cosas en 2 años y medio. Veo que a Macri lo gambetea siempre. Pero bueno, no importa, no quiero complicarte en eso. No, pero no es complicación. Yo, mirá, creo que la herencia fue extremadamente difícil. Extremadamente difícil. Vos la sabés. Para mí Argentina heredó, o el presidente heredó, un triángulo de las Bermudas desde el punto de vista económico. Cualquier cosa que vos tocaras acomodaba en las otras dos. Si querés precios relativos, para explicarlo fácil, el dólar desalinado con el valor que tenía que tener, las tarifas, déficit fiscal y no crecimiento. Empezás a tocar cualquier cosa y todo se desalinea. Pero también requiere, en el orden, en cómo priorizás, en la discusión, requiere más riqueza conceptual. ¿Sí? Requiere que esos desafíos siguen ahí, algunos se terminaron de zanjar y se resolvieron, pero queda por adelante algo enorme, que es, voy a volver a la productividad. Hablamos siempre de la productividad en las empresas, pero la calamidad de la productividad en la Argentina es el Estado. El Estado tiene 3 recursos más de lo que tenía hace 25 años por cada uno de nosotros. Y yo he hecho esta pregunta ante auditorios de distinta cantidad de distinto número de gente, desde 100 hasta 3.000 o 4.000 personas. Y la pregunta que siempre hago es, ¿quién siente que tiene 3 veces más salud, educación, seguridad, justicia, infraestructura que hace 25 años? Nunca nadie levantó la mano, nunca. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros le tiramos 3 veces más recursos al Estado y produce menos que antes. Y eso es la mitad de la economía. Entonces es imposible. Lo que le está pasando a la Argentina con la competitividad es menos del sector privado que el siguiente hecho. Si la mitad de la economía es impuestos o el Estado, sí, cada vez que yo trato de exportar un vaso, estoy exportando a mi Estado indirectamente. Y mi Estado es crecientemente peor comparado con los Estados con los que tenemos que competir. Y esa es la mayor dificultad. Entonces tenemos que ver cómo vamos aumentando la productividad del Estado. Hoy, para decirlo de manera sintética, y es el gran desafío de la Argentina, tenemos el Estado más grande de nuestra historia, solventado con la presión tributaria más alta del mundo, porque la tengo que ajustar, porque 1/3 o el 35% no paga impuestos, ¿no? Más un déficit fiscal de 7 puntos, y a pesar de que tengo tremenda cantidad de recursos, tengo 1/3 de pobres. 30%. Entonces digo, ¿qué lo va a resolver? Eso es inviable. Bueno, esa es la discusión que tenemos que dar. ¿Qué lo va a resolver? ¿Más plata en el Estado? Obviamente no, pero el Estado con esta presión tributaria... Ahora, eso vos no lo planteaste para irte de la embajada. Eso lo planteé en el 2013, en la campaña de 2015 y en lo que hice en la embajada. En la embajada nosotros bajamos 25% de los gastos. Y miremos los resultados. Entonces nosotros gastamos 25% menos ahora que cuando yo llegué a la embajada. Y la embajada funciona mucho mejor. Martín, 2 preguntas finales. Una, en el impacto tuyo que hay dentro del radicalismo, ¿se puede parecer en alguna medida a lo que fue el impacto de Arturo Frondizi versus
Ricardo Balbín en la década del 50? No, porque lo que veo es una discusión interna, que hay un mecanismo para zanjarla, que son las Bueno, pasos. también hubo una discusión en aquel momento. Y no veo una partición, y no veo nada de ese tipo. Veo el radicalismo en estado de discusión interesante porque está dentro de una coalición. Y la verdad que, hablando de principios, de valores, de república, cambiar las reglas de una coalición, no permitir que haya primarias, volverse sectario, me parece que atenta contra que la coalición sea más fuerte. ¿Por qué digo la coalición más fuerte? Porque yo creo que hay que agrandar Cambiemos, por dos motivos. El primero es, ninguno de estos problemas que mencioné, nadie tiene el diagnóstico perfecto, detallado, y mucho menos la capacidad de gestión, y menos la vamos a tener si tenemos una grieta, porque en la implementación toca un montón de intereses y modifica la vida de mucha gente, y la tenemos que consensuar muy bien. Y afuera también están esperando eso de Argentina para invertir. Y el segundo punto me olvidé. Bueno, no tiene importancia. Pero yo me olvido de las preguntas también, así que... Pero nosotros tenemos que resolver... el segundo punto es el siguiente. Hay mini grietas, como vos mencionás, por distintos lugares. Ahora viene Nicolás Mazot, que es para mí un dirigente joven extraordinario, un gran diputado. Hay mini grietas en el PRO, hay mini grietas en el radicalismo, hay mini grietas en el peronismo. En las casas. A los que queremos que Cambiemos sea un instrumento definitivo, los que queremos que Cambiemos sea más fuerte, yo hago la siguiente pregunta. Yo no soy antiperonista, soy, si querés, antipopulista, y populismo hay en todos lados, en la subordinación permanente del largo plazo al corto plazo. Pero lo que creo es lo siguiente, aquel que es antiperonista, que está muy involucrado en Cambiemos desde lo emocional, le digo, ¿qué pasa con Cambiemos si el peronismo resuelve sus grietas antes de que Cambiemos se amplíe? Cambiemos se tiene que ampliar para ser más fuerte y para ser parte del bipartidismo definitivo de la Argentina. No es la tendencia de esta administración ahora. Creo que esa es la discusión que está teniendo lugar en la administración, es por eso que muchos de nosotros queremos paso, es por eso que muchos de nosotros queremos incorporar gente que piense del Estado, pueda contribuir a modificar estas cosas del Estado en una discusión sana, constructiva. Esa es la naturaleza. Finalmente, las dos preguntas que te quería hacer. ¿Te las acordaste? Sí. Vos no sos radical, no sos eco, sos una formación. ¿Qué sos? Siempre lo he dicho, desde que el PRO me ofreció en el año 2013 ser candidato a senador con Gabriela Michetti, pedí primarias para eso. Y después me ofrecieron ser primer candidato a diputado y pedí primarias para eso. Yo me defino, me he definido en las 3 campañas, o en las 2 campañas y ahora, como un socialdemócrata moderno. Eso es siempre he hecho la misma definición. Y por último, si uno mira el cuadro y aceptara que Macri te concede la posibilidad de las internas, cuestión que uno sabe que no va a ser. Falta mucho tiempo todavía. Bueno, no tanto. Falta mucho tiempo para... Pico. Yo quiero que Rodríguez Larreta, y creo que puede reflexionar sobre la conveniencia de que exista Cambiemos en la ciudad, en una buena primaria, para apoyar al presidente. Si no, creo que le está anteponiendo la necesidad, las ganas de permanencia, de no alternancia en la ciudad, a lo que le conviene a la nación y a lo que le conviene al presidente. Aparte de eso, la impresión es, si aceptara el aparato de la capital federal del PRO, está más aceitado que el que tenía Duhalde en la provincia de Buenos Aires. Tiene más recursos también. Bueno, la gente, hay una enorme disposición de la clase media de la capital federal por apoyar toda la línea oficial del PRO. Y tercero está Lilita Carrió. Conclusión, vos estás obsesionado en participar en la interna para perder. ¿Qué importa? Es un buen cierre del programa. No importa, pero realmente digo, lo que quiero es fortalecer Cambiemos, quiero dar estas discusiones. Si se gana o se pierde, creo que, mira, algunos vamos a ganar, otros van a perder, algunos vamos a perder u otros van a ganar. Es irrelevante. El que va a ganar con todo esto, es el ciudadano. Es el que puede acceder a un diagnóstico mejor, a cuáles son las cosas que tenemos que mirar a la Argentina. Podrá votar a uno por decir, pero ojo, por lo que está diciendo el otro es muy importante, ¿por qué no lo incorporamos? Yo competí con Lilita en el 2013, competí. Terminamos juntos en una lista y en 2015 ella apoyó ECO. En el 2013 Lilita y yo competimos contra Gabriela Michetti y Bergman. Terminó Lilita como diputada de Cambiemos, yo como embajador, Michetti de vicepresidente y Bergman de ministro. Y en el acto de Perón hoy. Michetti y Rodríguez Larreta compitieron entre sí en unas primarias. Michetti terminó vicepresidente y Rodríguez Larreta de jefe de gobierno. ¿Cuál es el temor a competir? No, yo no ¿Qué tengo daño ninguno. hace? Yo creo que es bueno. Todo ese proceso que acabo de narrar hizo que Cambiemos existiera. Respetémoslo, respetemos al ciudadano. Bueno, quizás tú lo acepte Macri. Te voy a dar el angelito y supongo que habrás traído un obsequio Traje un para obsequio, el público sí. incipiente, voluminoso que tenés.
Te traje un recuerdo de Córdoba, como te dije, voy a decir el lugar, porque es un complejo que se llama Cocohuana, que han hecho un complejo que he vivido afuera, y la verdad que han hecho un complejo en las afueras de Córdoba sumamente interesante. Pero fue el acto, como dije, el Congreso de la Juventud Radical más grande de los últimos 20 años. Los chicos venían de todos lados del país y acampaban ahí. Con la foto de Raúl y todo. Somos la vida, somos la paz. Somos los hijos de la democracia. Bueno, te agradezco. No te olvides el angelito. Y a ustedes los invito a que recuerden que el próximo invitado es Nicolás Massó. Que inevitablemente vamos a tener que hablar de situaciones parecidas a esta dentro del universo de Cambiemos y dentro del oficialismo de Cambiemos. Y también vamos a hablar de Massó, porque Massó es medio africano. Van a querer saber ustedes qué pasa con Massó. Y no se olviden que al final estamos con Laura Di Marco. En un minuto volvemos. Gracias, Martín. Gracias a vos. Con el joven Massó, bueno, vamos a dar una noticia. Se va a casar. Sí, señor, ¿Puede en agosto. ser? En agosto, bueno, felicitaciones. 2 semanas después de las PASO, así que múltiples motivos para festejar vamos a ¿De tener. las pasos en Capital o de otro lado? No, de las PASO nacionales, en los distritos en que sucedan. Salteando las pasos y yendo a octubre, hay una pregunta que me cuesta incorporar. El gobierno le ha dado un carácter de definición, cuando digo definición, de importancia vital, casi de vida o muerte, a la elección de octubre. Cuando en realidad no se juega demasiado, salvo tener un senador más, un senador menos, un diputado más, un diputado menos. ¿Cuál es el sentido, el origen, la explicación para envolver a la sociedad en un tema tan complicado, en el sentido de que tenés que tener esto como si fuera una especie de balotaje y que es imprescindible ganar? No, sin duda no es por la conformación del Congreso, después podemos analizarlo, pero aún con resultados extraordinarios vamos a seguir con un Congreso en minoría en ambas cámaras. Por esa razón. Pero creo que tiene que ver sobre todo, Roberto, con la legitimidad. Es decir, que es una palabra que se utiliza poco, que muchas veces se la suplanta por gobernabilidad, pero no es lo mismo. Y es lo que subyace en toda la política. Y la Argentina no está en un momento en donde con algo de maquillaje y algunas medidas el país pueda salir adelante. Está en un punto de inflexión que requiere... Pero la Argentina está en ese punto de inflexión desde que yo era chico, que hace mucho tiempo. Es cierto, pero gobernada generalmente por un mismo partido, en gran mayoría, o por las mutaciones de ese mismo partido, que fue el Partido Justicialista, con muchísimos dirigentes buenos y muchas cosas que destacar, pero también con un patrón común que fue el populismo, entendido como la indisciplina fiscal y la indisciplina monetaria, es decir, la falta de un proyecto económico para la Argentina, que no lo tuvo en las últimas décadas y que este es el primer gobierno no peronista, no radical, a pesar de que sean afortunadamente nuestros aliados, pero el primer presidente independiente con un movimiento absolutamente plural, que no solamente va a terminar su mandato, para que todos los argentinos se enteren y dejemos ese cuco de lado, sino que además, y acá va la importancia de octubre, inicia un periodo nuevo en la Argentina, lo dijo Martín, que tiene que profundizar el proceso que ya empezó en el 2001, que es el de un bifrentismo que viene a sustituir el bipartidismo clásico en la Argentina. Y Cambiemos tiene que ser, y va a ser de ahora en adelante y por muchos años, ese nuevo frente republicano que le quiere dar a la Argentina un proyecto consensuado con el resto de la oposición. Para ponerlo en blanco y negro, ¿es ustedes o el peronismo? Creo que es sano ponerlo de esa manera. No es una grieta más o producto de la polarización. Creo que la Argentina, y como muchos países federales, está sobre todo preparada para un régimen bipartidista, o en este caso, insisto, bifrentista, porque tanto Cambiemos, que incorpora al radicalismo, como el Frente para la Victoria, Movimiento Evita, Partido Justicialista, Frente Renovador, es decir, hay dos grandes frentes en la Argentina, y lo que nosotros también estamos fomentando como oficialismo es que la renovación del Frente Justicialista sea en términos republicanos y poder consensuar con muchos de esos actores que hoy son parte del Congreso cuáles son las cuestiones innegociables de la Argentina que viene. ¿Y por qué no tienen posibilidad de negociar con ellos si durante todo el año pasado negociaron muy bien? Bueno, yo creo que esa es una cuenta pendiente que sin duda
acostumbrándonos, la de este año, es decir, esta situación que vos describís de un Congreso mucho menos activo que el del año pasado y sin duda menos activo que el del año que viene, que hay mucho para hablar del Congreso del año que viene o después de octubre, pero creo que en la Argentina tenemos que acostumbrarnos a varias cosas. Primero, un Congreso en minoría y segundo, un Congreso que pueda sobreponer lo institucional por sobre lo electoral, es decir, un Congreso que se acostumbre, que hay similitudes y coincidencias institucionales que pueden convivir con las diferencias electorales y eso en la Argentina es una cuenta pendiente. Ojalá que en los próximos años electorales como este, 2019, 2021, 2023, que el Congreso, te garantizo, seguirá en minoría, gobierne quien gobierne, nos podamos acostumbrar a ver un Congreso cada vez más activo. Ahora, no es menor, al no haber mayorías de ningún lado, Roberto, porque acá no es que el oficialismo solamente tiene la obligación de sesionar. La oposición el año pasado, Sergio Massa con Kicillof, no dudaron en juntarse como oposición cuando consideraron que había temas que los unía. Y lo pueden seguir haciendo. Ahora, hoy el oficialismo... Parece legítimo eso. Pero por supuesto que es legítimo. Lo que estoy diciendo es... Ustedes también se pueden el oficialismo... ¿Vos te llevas muy bien con Kicillof? Yo me trato de llevar muy bien con todos porque es mi trabajo. Es decir, yo tengo que formar mayorías para que el Congreso funcione. Lo que digo es, hay una cierta mezquindad de la oposición, no de todos, pero de una cierta mezquindad, por no darle al oficialismo en un año electoral triunfos en el Congreso, pero al mismo tiempo hay una imposibilidad de la oposición en su conjunto de conformar una agenda sin el oficialismo como lo han hecho porque están discutiendo las listas. Entonces, esa doble situación hace que... todos están discutiendo las listas. Sí, claro. Cambiemos también. Sí, lógicamente. Lo que digo digamos, si no se sacan los ojos... Pero no las discutimos en conjunto con ellos. Es decir, hay muchas listas de la oposición que se están discutiendo en común porque están viendo cómo se reordena y muchos están pensando en ir juntos entre ellos. En Cambiemos el caso es distinto. Es una agenda que propone Cambiemos que no encuentra mayoría en la oposición por esa suerte de mezquindad de no darle al oficialismo un triunfo en el Congreso. Ahora, ¿por qué renunció Sanz? ¿Por qué renunció? Sí. ¿A qué? ¿Al ministerio? A esa especie, a esa especie de, digamos, de ministro sin cartera que tenía dentro del gobierno Macri, se fue ahora a España y dijo que renunciaba a seguir estando, digamos, en las reuniones, en ese sistema de reuniones que tiene la presidencia. ¿Eso qué significa? ¿Que entra otra persona, Mestre, que es parte de algún arreglo en Córdoba? Te estoy preguntando porque vos sos de Córdoba. Sí, no. Bueno, vos no sos de Córdoba, pero representás Córdoba. Hace 5 años me han adoptado los cordobeses, algunos se arrepentirán, pero... no, lo de Ernesto, yo la verdad no lo conozco, no he hablado con él, así que mal podría darte los motivos personales. Sí entiendo que él, habiendo dejado de ser presidente del radicalismo hace casi ya 2 años y no habiendo asumido ninguna función institucional, se le hacía realmente complejo representar a su partido sin institucionalidad desde la cual hacerlo. Entonces creo que eso le ha producido un desgaste que probablemente tenga que ver con este alejamiento, pero yo lo naturalizo mucho y probablemente lo veamos en los próximos meses ocupando distintas funciones. ¿No tiene nada que ver con algún pleito interno con otro sector del gobierno? No lo creo. Sinceramente no lo creo. Porque, digamos, no todos se llevan bien con Peña, por ejemplo. Vos tampoco. No, a ver, Roberto, me parece vos no sé, Monzó, pero vos remitís a Monzó. No, pero no se trata de llevarse bien. Digamos, en la política, en las diferencias más sanas, pero las más profundas a la vez, son políticas. Yo la verdad que por Marcos tengo un profundo respeto, hasta una admiración, forma parte de una generación a la cual pertenezco y es un emblema de ella. No quiere decir que tengamos que estar de acuerdo en todo. Cambiemos. Sí, pero hay un tema estructural importantísimo. Tanto Peña como Durán Barba, como alguna gente que está cerca de ellos, están en contra de tener cualquier tipo de conciliábulo, de casamiento o de idilio con distintas fracciones de otros partidos políticos, sea Massa, sean peronistas, etcétera. Si querés, extremamos el pensamiento de Durán Barba y no quiere a nadie, y quiere nada más que la pureza étnica de algunas personas que tienen pureza étnica. En ese caso, a vos no te pongo en eso, porque vos con Monzó tratemos de ampliar, que venga más gente, la forma que tenemos de continuarnos es siendo más grandes. No sé cuál es la... Mirá, en unos minutos te lo voy a tratar de explicar. Primero, naturalizar las diferencias. Es decir, hay otra cosa nueva, hablábamos de varias cosas nuevas para la Argentina. Hay una más, que es esta coalición tan amplia, que yo no recuerdo, digamos, en la historia argentina, que no he vivido, pero sí he estudiado, coaliciones tan amplias, de un espectro tan amplio como esta,
en donde hay una suerte de contrapeso interno, es decir, las diferencias se hacen públicas muchas veces y se resuelven de manera pública y muy sana. Es decir, dos cosas destacables: la política es pública, hay que superar la política que se hacía en la oscuridad y empezar a destacar que sea tan transparente el disenso y el consenso cuando se logra superar el disenso en la coalición. Y no es nada más que el caso Monzó-Durán Barba, que yo, digamos, no le doy tanta importancia, y ahora te voy a explicar por qué. Hay muchos otros ejemplos. Vos recién me hablabas de las diferencias del radicalismo. Bueno, Martín tiene sus diferencias en la capital con el jefe de gobierno. Hay multiplicidad de ejemplos, y la verdad que en 2 años casi todos han tenido final feliz, de manera que hay que empezar a confiar en este modelo. En segundo lugar, respecto de, yendo en concreto a lo que vos planteabas, efectivamente nosotros pensamos que la Argentina, como yo te decía antes, al no requerir un mero maquillaje y al contrario, requerir reformas absolutamente profundas y estructurales que tienen más que ver con una gran mayoría del arco político y no con el 35% que tiene Cambiemos, nosotros creemos que en el largo plazo de la Argentina, en los próximos 10 años, no solamente en este mandato, nosotros tenemos que negociar y tenemos que establecer con la oposición republicana, que afortunadamente es la gran mayoría, cuáles son las cuestiones innegociables en la Argentina que no van a cambiar cada 4 años como nos tuvo acostumbrado el transcurrir de la historia reciente. En ese marco, no electoral, sino institucional, es que nosotros creemos que tenemos que ir hacia un acuerdo de 8 o 10 cuestiones. Principalmente, cuál es el perfil que la Argentina quiere tener frente al mundo. No podemos discutir cada 4 años si vamos a hacer una economía cerrada, abierta, con restricciones al comercio, si vamos a tener una moneda con tipo de cambio fijo variable, si vamos a construir submarinos o automóviles. Es decir, la Argentina tiene que pensarse, no puede simplemente ocurrir. Y eso es lo que nosotros pensamos con Emilio. Para traducirte, un segundo, vos haces una diferencia entre lo electoral y lo institucional. Totalmente. El señor Durán Barba piensa con un criterio electoral casi todas las decisiones. Pero es que es su función, Roberto. Jaime Durán Barba es un excelente consultor. Que esas funciones a ustedes les permitieron llegar al poder. Sí, pero guarda, porque también nos permitió llegar al poder. A ver, al poder llegamos por una sucesión, una multiplicidad de factores, empezando por la popularidad y el ejemplo que Macri significó para la sociedad. Pero también llegamos, vos no te olvides, que en el 2014 hubo un debate muy similar. Cuando Emilio Monzó, por primera vez, a principios del 2014, postula la necesidad o la conveniencia electoral de ampliar un frente hacia el radicalismo, porque el peronismo olfateaba unidad, digamos, con Scioli o Massa, la fortaleza de Massa, podía más fácilmente nutrirse de los dirigentes peronistas. Cuando Monzó plantea eso, fue muy resistido y fue una discusión pública también, vos te acordarás, sí, y duró muchos meses, todo el año 2014, y bien montado sobre el 2015. Y al presidente, como conductor de este espacio, yo creo que le hace bien, porque él es quien sintetiza la heterogeneidad que tiene Cambiemos. Le hace bien tener consultores comunicacionales y electorales como Durán Barba, que postulen los enunciados que él postula. También le hace bien tener dirigentes políticos de la talla y la experiencia de Emilio Monzó, que tal vez sea una antítesis a veces, para que el presidente genere la síntesis. En ese momento, el presidente le dio la razón a Monzó. En ese momento, el presidente tomó el camino que postulaba Monzó. Y en este momento, el presidente toma otro camino. Y él es el jefe. Y nosotros estamos comprometidos al mango con este proyecto, tenga la razón circunstancialmente Monzó como conductor de nuestro espacio o no la tenga. Eso es natural. ¿El verticalismo? Absolutamente. No es mi caso, pero suspendamos eso y pasemos a un capítulo porque vos sos economista. Antes tengo una curiosidad. ¿Qué fuiste a hacer, a vivir al África? ¿Que te enamoraste de una senegalesa? ¿Qué es la historia de vivirte 1 año o más de 1 año en África? Bueno, creo que es una forma que encontré yo de algo que creo que busca todo ser humano, que a veces es el límite y la adrenalina con todo lo que eso trae consigo. En 30 segundos te cuento una anécdota que ilustra de lo que leí y lo que más representa por qué yo lo hice. Hay un libro que probablemente conozcas que se llama Corazón de las Tinieblas, que escribió Joseph Conrad, y que es la historia de un marino mercante inglés en el siglo XIX, que vuelve después de 20 años de trabajar en la Compañía de Indias de la India, cuando era colonia británica. A fines del XIX vuelve y está unos días en su barquito en el Támesis,
y piensa a dónde irá, a dónde lo llevará el destino. Y agarrando, y le explica a dos amigos cuál era la decisión que había tomado, que era irse al Congo belga, que en ese momento Colonia belga también Claro. tenía una compañía de indias que explotaba comercialmente el tráfico de marfil, de oro, y lo hacían marítimamente. Y él le dice, miren, yo desde chico miraba los mapas y los globos terráqueos y siempre me generó una sensación inexplicable de adrenalina y de búsqueda de límite y de ansiedad de explorar, cuando yo veía que estaba todo cartografiado, coloreado con los ríos y las montañas, y había muy pocos puntos en blanco, totalmente en blanco, que decía terra incógnita, tierra desconocida. Bueno, esa sensación inexplicable es la que a mí me llevó, por supuesto, después a vivir un sinfín de experiencias que te van forjando de muchas maneras. Menos mal que Y no te agarró ser el capitán siempre digo lo Abad mismo, de- mis hermanos... de Conrad. Claro, mis hermanos tuvieron la suerte de poder perfeccionarse en el exterior y continuar sus estudios con maestrías, y hoy son muy exitosos los dos, y yo siempre digo en mi casa que mi maestría fue viajar a África. Bueno, pasemos a la economía, porque vos sos economista, y por lo menos para hacer algún tipo de pregunta de ping-pong, porque ustedes dicen es imprescindible ganar, estamos seguros de que vamos a ganar, pero también dicen en materia económica que la situación va a mejorar de acá a las elecciones, con lo cual ustedes están más seguros del triunfo. La pregunta es si se equivocaron tanto con el tema de inflación, con los brotes verdes, la actividad y el empleo. ¿Para qué necesidad hablan de esto si por ahí no se cumple de acá a las elecciones? No, yo te diría que no, yo te diría que nosotros no confiamos para ganar las elecciones en el mejoramiento de la economía en estos meses. Confiamos en que la gente entiende lo que estamos haciendo, y eso lo refleja, no nos lo refleja solamente a nosotros, cada uno individualmente, cuando tenemos oportunidad de hablar con la gente, sino también en los estudios de opinión. La gente reconoce, y nosotros somos los primeros, en gran cantidad no la está pasando bien y probablemente tenga un recuerdo de hace años de estar individualmente mejor. Pero masivamente esa misma gente contesta que no tiene dudas que en un año va a estar mejor que ahora. ¿Eso qué es lo que refleja? Que estamos atravesando un momento complicado, como una transición en un país que se estaba rifando a un país que se está pensando y se está empezando a concebir entre muchos, y ahí está el debate que vos me llevabas recién, no solamente el oficialismo, se está empezando a concebir y de a poco empezando a realizar. Bueno, aunque parezca mentira, y afortunadamente la gente entiende mucho más que lo que los políticos y los periodistas pensamos, y seguía muchas no me veces... incluyas a mí con vos. No, yo tampoco digo que me incluyo, pero queda feo excluirse, entonces hablo en plural en ambos casos. Y la gente comparte lo que hoy el presidente decía en el acto. Primero, hay un reconocimiento de nuestra parte, siendo que fuimos el gobierno que ha puesto la verdad sobre la mesa, no la vamos a ocultar ahora, la situación está difícil, estamos haciendo todos los esfuerzos que podemos para ir mejorándola, pero sin duda la gente comparte con nosotros que este es el camino correcto, el camino de una reducción gradual del déficit, que es el padre de la inflación, en un país que tiene un 30% de la población económicamente activa en la informalidad. El anuncio de hoy, si querés hablamos un rato, es absolutamente de vital importancia. Bueno, veo que se está terminando el tiempo. Sí, claro. Bueno, no me quiero largar. Preguntitas. Sigamos entonces, pero digo, la gente comparte que este es el camino. Para muchos, después de las elecciones va a haber un plan un poco diferente o medidas un poco diferentes. Se le atribuyen versiones a Caputo, versiones a Duhovne, y que en alguna medida estimularían la mirada de otra parte del mundo sobre la conveniencia de invertir en la Argentina. Para el peronismo, digamos, cerril, como dirías vos, sería el segundo ajuste. Para otra gente, bueno, es un saneamiento económico. ¿Vos qué tipo de viabilidad le ves a ese proyecto en el cual hay gente que está dispuesta a creer? Le veo mucha viabilidad en el marco de un amplio consenso. Por eso digo, yo me diferencio, no es lo electoral lo que nos impulsa a nosotros a pedir una ampliación, es lo institucional. La Argentina necesita una reforma tributaria integral que estamos empezando a trabajar a partir de la semana pasada que se constituyó la Comisión Bicameral. Requiere una reforma previsional que probablemente esté ligada a esta otra. Requiere una ley de responsabilidad fiscal que verdaderamente controle el tremendo gasto público que han incrementado y multiplicado municipios y gobernaciones en los últimos 10 años y que explica en gran parte la gran maldición de la Argentina, que es la inflación. Y requiere algo que empezó el día de hoy,
que también va a ser refrendado por ley de otra forma, que es un blanqueo, una moratoria laboral, para poder empezar a combatir ese 30% de informalidad que hay en la Argentina. Entonces, eso es un gran desafío que requiere amplios consensos, por eso digo que el año que viene el Congreso va a ser bien distinto a este, pero sin duda lejos está, y eso es un desconocimiento o una chicana, de parecerse un ajuste. Es decir, no puede ser un ajuste lo que explique una reducción gradual y hasta la eliminación de la inflación. La inflación le golpea ese 30% de informalidad porque la deja fuera la paritaria. La única paritaria que tiene ese 30% de pobres y 30% de trabajadores informales es la reducción de la inflación del gobierno de Macri. Es la única paritaria que hay. Te agradezco, te voy a dar el angelito y te despido con una pregunta de tipo electoral. Cuando se habla de Randazzo, eventual candidato de una interna o candidato del peronismo, muchos peronistas hablan de que es peronismo, pero del lado de lo que se llama el kirchnerismo dicen en realidad es un palo blanco de Macri para jorobar al kirchnerismo o al peronismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Tiene algún grado de verosimilitud eso? No, para nada. Difícilmente, siendo que es probablemente el más crítico de los opositores que hoy en día está recorriendo la escena pública, así que de ninguna manera. Yo te dejo este libro que representa una de las grietas más antiguas que lamentablemente tiene nuestro país, que es la gran discusión entre federales y unitarios, con un tinte económico de Juan Yach, que es un análisis de cómo esto sigue muy vigente, gobernaciones y municipios recaudando prácticamente nada de lo que gastan, y a mi modo de ver explica gran parte de los descalabros económicos que tiene la Argentina. Bueno, te agradezco, te despido y a ustedes los invito a que en apenas un minuto sentemos acá a la señora Laura Di Marco, que ha escrito un libro más grueso que este, dedicado casi en exclusividad a Macri, a su grupo, a su corte, a lo que fuese, en el cual Macri confiesa o hace declaraciones no habituales recogidas por la prensa. Que Cristina de Kirchner es una psicópata, que su padre está demente, que la señora Carrió le ha tenido que pedir disculpas por haber agraviado a amigos y a otros que no son amigos, pero que tienen algo que ver con el poder institucional en la Argentina, léase Angelici, Lorenzetti y algunas cuestiones más. ¿Qué les digo? Por lo menos van a ser muy divertida la parte final de este programa. En un minuto nomás, Laura Di Marco. Ustedes saben que algunos hombres no le cuentan a otros hombres lo que piensan, lo que habitualmente dicen, etc. Y de pronto se reservan para hacerlo con alguna mujer. Y en este caso, el libro de Laura Di Marco sobre Macri, esencialmente, Macri dice, se pronuncia como en general no se ha pronunciado en otras ocasiones. Y me parece que produce un hecho político significativo en varias partes de sus entrevistas, más allá de todo lo que el libro tiene aparte. De eso que dice Macri, que digamos son 10 situaciones nuevas, con opiniones que generalmente van a ser conflictivas o debatidas, ¿qué es lo más fuerte que vos le sacaste a Macri? ¿O que él te dijo? Bueno, creo que lo más fuerte está reflejado bastante bien en el anticipo de noticias, ¿no? Cuando de la revista Noticias, que está en la tapa, cuando, por ejemplo, dice que Cristina es una psicópata, por ejemplo, que su papá está demente. Cuando habla, mira, me parece muy fuerte también cuando cuenta y va definiendo todos los personajes de su entorno y, por ejemplo, dice que Marcos Peña es la persona que más le hace cambiar de opinión, más veces le hace cambiar de opinión, y de hecho su capítulo se llama El elegido. Yo no sé si rescataría una cosa. En conjunto es todo muy novedoso lo que dice y comparto con vos en el sentido de que sí, que creo que el hecho que sea una periodista mujer, creo que todavía las mujeres generamos una baja en las defensas. No siempre violencia de género. No, creo que sí, que no resultamos tan peligrosas para el inconsciente masculino tal vez, ¿no? Entonces, bueno, son 5 horas de charla con el presidente y no es solo... en varias ocasiones. En 4
ocasiones, sí. Lo vi, y además en distintos escenarios. Ahora, te quiero hacer un corte. La porque... última vez fue en su quinta, en Los Abrojos, las 2 últimas veces, que es como su refugio personal y el lugar donde él más se relajó y más sin filtro habló. Para mí el libro, lo más significativo del libro es su exposición pública con relación a las denuncias de Elisa Carrió. Primero, porque se trata de Elisa Carrió. No coincido, pero... Y segundo, porque de un modo u otro confronta con su socia dentro de Cambiemos. Y él dice algo, a mi juicio, gravísimo. Sí. Él dice, la señora Carrió, o Lilita, aparte de todo el amor que él tiene por ella y que manifiesta... Sí, dice que sería una tristeza enorme si ella se fuera. Pero lo cierto es que él dice que ella le pidió disculpas por haberlo agraviado a Angelici. Sí, y es verdad. Convengamos que ella lo agravió, no solo ella, sino que lo agravió con Rodríguez Simón y con la Zubik. Sí. Recordemos eso. Sí. Y que le pidió disculpas. Ahora, por Angelici específicamente, no por el resto. No, después hablamos de los otros. Sí. Ahora, lo cierto es que ella le ha pedido disculpas a él y no le ha pedido disculpas en público a Angelici. Esto es un acontecimiento verdaderamente gravísimo. A ver, porque yo lo que le pregunté, él responde eso, porque yo le pregunté qué pasa cuando se encuentran a solas en esas comidas que hacen a solas donde se reconcilian. Entonces ahí es donde me dice, bueno, en algunas admitió que era verdad, me pidió disculpas por Angelici, y ahí es cuando él dice, ella no mide el daño que hace, cuando hablaba también de su primo, ¿no? De Jorge Macri, que Lilita medio que lo acusa de narcotraficante. Lo acusó de narcotraficante. Lo acusó de narcotraficante o de connivencia con el narco. Lo acusó a su hermano. A su hermano. A su hermano del alma, que es Caputo. Caputo, sí. Lo acusó a Lorenzetti, todavía lo está investigando a Lorenzetti, le ha pedido juicio político. Pero en el caso otro es, ella ofendió a alguien en público. Sí. Y luego pidió disculpas en privado a otro. Eso es lo que cuenta el presidente, sí, es lo que cuenta el presidente. Que en el caso de Angelici, ella le pidió disculpas, sí. Yo creo que lo que dice ahí de Lilita es lo que él piensa, ¿no? Cuando él dice... Esto no pasa en Chile, no pasa en Uruguay, no pasa en ningún país que la socia de una coalición ataque al presidente de la Corte, en el caso de Lorenzetti, sobre todo cuando nadie en el gobierno está de acuerdo. Todo el mundo le está diciendo, mirá, no apoyamos lo que estás diciendo. Creo que es lo que él piensa, que es lo que él cree. Da la impresión que Rodríguez Simón sí apoya. Rodríguez Simón sí apoya, sí. Bueno, sí, claro, sí. Y bueno, vos dentro del libro estás planteando por eso te digo que una de las personas claves el abogado, en el entorno... digamos, contemos quién es porque tal vez la gente ahora no te voy a sabe. dar todo el turno a vos. Que una de las personas claves es una persona que la gente desconoce, si es alto o bajo, que en realidad es bajo, la edad que tiene, con quién está casado, casi nadie lo conoce, y es autor de 2 de los temas más difíciles y en las cuales fue derrotado Mauricio Macri, que es el tema de la designación de los ministros y el tema de la cuestión de los aumentos de las tarifas. ¿Pero por qué fue derrotado si finalmente fueron convalidados los ministros de la Corte? Perdón, él los quiso nombrar por decreto. En comisión, sí, pero digo, después el Congreso el Congreso es otra historia, claro. Perdón. Y los ministros aceptaron que fueran nombrados por decreto. Sí, claro, sí. Bueno, entonces, digamos, es una doble falta por parte del autor y que Macri convalide eso y también por parte de los otros 2 que aceptaban esa irregularidad. Bueno, viste que algunos lo ven, estamos hablando de Fabián Rodríguez Simón, que es el abogado de Macri, y es el abogado del poder, te diría, porque también es el abogado de Caputo y de Rodríguez Larreta. Y de Clarín fue. Sí, y de Clarín fue, sí. Digamos que es una persona importantísima sobre la cual... Fue de Clarín, no bueno, lo es. Está bien. Bueno, sí, no sé, yo no coincido que fue una derrota de Macri, fue tal vez, era un momento complicado, digamos. Pero sí, obviamente dentro de Cambiemos hay sectores, hay internas. Vos me preguntabas, por ejemplo, qué cosas fuertes me dijo, que fueron millones. Pero, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me sorprendió es el enojo que tiene el presidente con el círculo rojo, con lo que él llama el círculo rojo. Los empresarios. No, a ver, círculo rojo es una palabra de Jaime Durán Barba que alude a un 20% de la sociedad y que tiene que ver con nosotros, los periodistas, el establishment, lo que tradicionalmente Cristina Kirchner llamaría el establishment, pero no solo eso, sino también involucra a los muy informados. La gente que está en Twitter
y sabe muchísimo de lo que pasa en las noticias del día a día, ese es el círculo rojo. Los que saben mucho de política, los ultra informados. En realidad Macri, el enojo no es con los ultra informados, sino con la prensa, con el periodismo, con los empresarios, pero con el periodismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los Panama Papers, en un momento él dice, a mí no me enoja tanto que la prensa kirchnerista me cuestione, me enoja los propios, me enojan los propios. Él considera que Halcón Adamón es de él. No. Él hace un recorte y considera que algunos periodistas son propios, algunos periodistas muy conocidos, según él. Hablando de periodistas y después volvemos al tema. Su interpretación. Hay como una especie de 3 niveles de periodistas que tienen un determinado acceso. A Macri. A Macri. En ese plano también me gustaría que vos te ubicaras en esas 3 categorías, si estás en alguna o por ahí no estás en ninguna. Una es los que van y hablan en los abrojos, los que tienen confidencias con él. Sí. Esa es una categoría, digamos, preferencial, platea preferencial. Otros los que tienen el número del celular y hacen el whatsappeo habitual con el presidente, que opinan, que le dicen, que le sugieren, que él les pregunta y le sugieren. Y después hay una tercera que, digamos, es un nivel, no diría inferior, pero que es la que se remite al universo de lo que rodea a Marcos Peña. O sea, los voceros de Marcos Peña. Exactamente. Sí. ¿Coincidís en eso? Sí, y creo que todos los presidentes de algún modo tienen diversos grados de cercanía con los periodistas, ¿no? Sí. Por ejemplo, no es lo mismo un columnista político de un gran diario que necesita un vínculo constante con el presidente que alguien que escribe política pero no sigue el oficialismo todo el tiempo. No, y entonces la pregunta es ¿por qué está tan molesto con cierto periodismo? Por eso te digo que me si sorprendió. Él está en una relación casi rutinaria con algunos de ellos. Y tal vez, no sé, porque tal vez... no lo sé, considera que esos periodistas con quien él tiene un trato más cotidiano deberían defenderlo más. Creo que, mira, creo que... Parece poco mirando la película de... Yo te cuento lo que él dice. Sí. Vos me preguntaste, ¿qué me sorprende? Eso, me sorprende que llame propios. ¿Por qué propios? ¿El periodismo es periodismo profesional? O tal vez, no sé, esperaba otra actitud, no sé. Otra él cosa... menciona a La Nación. Él menciona... A La Nación y a Mañeto. Está ofendido con, que está ofendido con La Nación y con Mañeto. Sí. Y está ofendido con los empresarios. Y está ofendido, yo digo, bueno, es un presidente atípico también porque es un presidente que no le interesa la política, que va contra el establishment, es decir, contra sí, en definitiva, porque él forma parte del establishment. Es más, en un momento él dice... Mi papá siempre estuvo cuestionado por el establishment todo el mundo, digamos, conocemos a grandes trazos la historia de los Macri, pero yo me metí 1 año y medio en la investigación, en esa historia familiar, en esa trama. Te podría decir que gran parte de que Macri esté en la presidencia tiene que ver con la lucha con su propio padre, sin ninguna duda. La lucha de él con el padre, la no lucha tanto la del padre con su hijo. Sí, él también con su hijo, ambos, los dos. Creo que él es un sobreviviente de esa lucha de algún modo. Por eso es tan importante Nicolás Caputo para él, que es como una especie de hermano mayor padre. Me olvidé que te iba a decir. Estabas contando del tema, pero justamente sobre el padre de Macri, una referencia más allá de que ahora... Te iba a decir algo con respecto a... Bueno, te iba a decir algo que estaba... sí, ya sé qué. El tema del establishment, que él en un momento dice, yo pertenezco al establishment, mi papá no. Pues yo le pregunto qué significó para el grupo Macri y para su padre que él haya llegado a ser presidente, no tanto que el padre no quería que él fuera presidente. Entonces me dice, ¿para mi padre o para el grupo Macri? Porque son 2 cosas distintas. Entonces él lo que dice es, bueno, finalmente el padre, que a través de su grupo económico siempre quiso influir en todos los gobiernos, finalmente tiene un hijo que es presidente. Al revés de lo que se puede suponer, eso para Franco Macri fue de algún modo un triunfo y no una derrota. Pero por supuesto, la pregunta es, el libro tiene una serie de características de tipo psicológico que verdaderamente superan cualquier tipo de análisis político o económico, y sobre el cual vamos a ir. Creo que esa es la diferencia, esa es la marca. Todo lo que él habla del padre críticamente, aún aceptando que el padre lo quiere, cuando los que tratamos un poco al hijo y sobre todo al padre, el único que era la luz de los ojos
de Franco Macri era Mauricio. Sí, sí. Bueno, él dice eso. Él dice que el papá tiene un doble vínculo con él, que lo alentó y obviamente gracias a su papá tuvo una buena educación y lo ha criado. Él cuenta acá, lo habrás leído, el entrenamiento que él tuvo cuando dice que el padre lo llevaba a los 5 años a las reuniones de directorio y a los 12 lo llevaba a los viajes por Europa. A todos los viajes. Y lo Debe hacía, ser el alumno de ese colegio, sí, sobre el cual vamos a hablar después, sí, que más ha viajado y con la tolerancia de ese colegio rígido en apariencia. sí, pero a la vez él cuenta que cuando él lo pone al frente de todo, a los 25 años que lo pone al frente de Sebel, después mandaba un grupo de gerentes para ver cómo fracasaba. Las dos cosas es Franco Macri. Eso es lo que cuenta. Esa es su interpretación. Sí, por supuesto, claro. Normalmente sí. manda gente para que te controle, no para que fracase. Pero bueno, sí, esa es otra película. ¿Cómo lo viste vos a Macri? ¿Como una persona hierática, tímida, muy desconfiada? Porque eso en alguna medida se transpira un poco del libro, más allá de que esté mucho más abierto ahora de lo que era antes. Vos sabés que yo lo vi a Carlos Grosso para este libro, ¿no? Que sí, está desaparecido hace años. Está desaparecido. No, bueno, de los medios, ¿no? No da notas. Él dice que tiene el síndrome de Prince, que cuanto más se guardó del no cantante. fue tan exitoso. No, que cuanto más se guardó, más aumentó su leyenda. Entonces él practica eso. Pero, digo, tiene nunca... un gran cariño por sí mismo, sí, Carlos. Bueno, está bien. Tiene buena autoestima. Y él dice que Macri, ahora que llegó donde él quería, que aunque según Grosso no llegó todavía, que le faltan, porque él hace todo una analogía con el montañismo, que le falta todavía para llegar al pico de la montaña, pero que está mucho menos fóbico, porque ya alcanzó lo que quería. Entonces se relajó. Esta es la interpretación de Grosso, que también sabe bastante de psicología. Me encontré, mira, vos que decías que hay distintos niveles de periodistas y de cercanía. En realidad, yo empecé con un Macri enojado conmigo, y así abre el libro. Sí, el libro se ve. Con una entrevista en Los Abrojos, donde yo sentí que se había construido un cierto nivel de confianza como para que él se soltara a decir realmente lo que pensaba, que eso también te lo da el hecho de hacer un libro en el largo plazo, ¿viste? Como las investigaciones que hacen los periodistas americanos, que se dan el lujo de estar 1 año y medio haciendo una nota. Bueno, en la Argentina eso no lo podemos hacer, pero con los libros, bueno, vos estás algunos los escribiendo un libro cada hacer. año y medio, Claro. así que sos casi norteamericana. Sí, casi. Pero bueno, yo lo que fui viendo, al principio no me recibía, porque yo había hecho un análisis de las primeras damas en Radio Mitre y había dicho que Juliana Aguada era un adorno, me parecía como un adorno. Y eso a él lo enojó mucho. Entonces, bueno, yo tenía firmado el contrato para el libro del Nuevo Poder, no me atendía el presidente, que atendía a muchísimos periodistas, y yo sentía que algo pasaba con eso, ¿no? Entonces, bueno, finalmente me atiende en mayo del 2016, tenemos la primera entrevista, y me atendió con cara de muy pocos amigos. Imagínate, a ver, cuando vos haces un libro como este, que es un libro de actualidad, dependés todo el tiempo de lo que pase, no es que, claro, no es que estás investigando algo que sucedió hace 30 años y dependés de documentos dependés mucho, yo dependía mucho de lo que Macri me dijera y no sabía con qué me iba a encontrar. Bueno, el libro es una manifestación de lo que te dijo, fue quizás lo más novedoso que hay. Sí. Porque Bueno, dame también lo otro es investigación. Un crédito que también es como yo lo abordé, ¿no? Bueno, por esa razón, el mérito es ese, porque lo otro, digamos, descubrir cómo se formó uno u otro de todos los que están, implica una tarea, pero digamos, lo singular es que a veces la fortuna te acompaña y otras veces está de pronto en cierta habilidad para extraerle al personaje declaraciones que son una conmoción en el medio. Sí, y un determinado clima, ¿no? De que vas construyendo también con los sucesivos encuentros. Exacto. Que es lo que te da, como el lujo de los libros. Bueno, finalmente cuando la primera vez que yo lo vi fue en Casa Rosada, la segunda vez fue en Olivos, la tercera vez fue en Los Abrojos, y la cuarta vez también fue en Los Abrojos, e hicimos un viaje en la camioneta presidencial hasta Olivos, y ahí hablamos solos, que es donde él yo siento que fue él, completamente él, ¿no? Por ejemplo, yo en un momento ahí le pregunto si tenía miedo por su seguridad, ¿no? Que le pasara algo, y me dice, no, la verdad, no. Y te voy a decir algo que es difícil de decir, pero excepto los presidentes de Estados Unidos, a cualquier otro presidente es bastante fácil matarlo.
lo voy a sentir por Juliana, si tengo que partir, o por mi hija más chiquita. Pero la verdad es que no me preocupa, no es algo que me dé miedo. Yo después me quedé hablando un poco con la custodia de él y me decían que era muy, muy tranquilo con la custodia, que no era, qué sé yo, que vos podías tener sirenas en el auto presidencial o, bueno, francotiradores, y él nunca había pedido nada de eso. Como impresión, él, dentro de todo lo que te confiesa, y confiesa su historia, su origen, su cuestión personal, hay como una visión rosa de que es medio una víctima de ciertos hechos. Yo en todas partes arranqué de atrás. No sé, debe haber 40 millones de argentinos que quieren haber arrancado tan de atrás como él, por lo menos. ¿Vos qué observaste de esta persona que de un modo u otro él mismo se envuelve en una especie de fino papel de golosina para demostrar que lo que hay adentro es un buen dulce? No, yo realmente creo, en un momento el primer capítulo se llama las enseñanzas del bullying. Yo pensaba que también Cristina Kirchner sufrió bullying, ¿no? Que son... Alguien me preguntaba el otro día si un presidente puede ser normal. Y yo la verdad, yo creo que no. Yo creo que no. Creo que hay que tener algo, no sé, algo medio extraño para sentarse en esa silla eléctrica con todo lo que eso implica, ¿no? Y en el caso de Macri... Por eso te digo que para mí está muy atravesado con la lucha con su propio padre y con querer demostrarle que puede, que vale, que es. Porque, bueno, vos viste lo que ha envejecido Macri en un año casi medio, un poco más de un año de gobierno, ¿no? Un tipo que por ahí es un empresario, tiene mucho dinero, no necesita estar ahí si no es por otras razones, ¿no? Entonces, sí, yo creo que fue... Vos estás diciendo que Macri sufre el poder, lo decís en el libro también. ¿Vos crees que hay alguien que sufre el poder? Sí, yo creo que Macri padece el poder. Hay un punto que ¿Vos sabés lo que sufren cuando pierden el poder? Mirá en la cara a Scioli, mirá en la cara Pero Scioli no es Macri. Scioli no es Macri. Scioli no es Macri. Y si yo no dije que sea Macri, no, lo que te digo son que en términos personalidades generales... distintas. Es que Macri no es un animal político, no le pasa la vida por ahí. ¿Y por qué se dedica a esto? Por eso te digo, yo creo que tiene razones para mí... ¿Es una contradicción? Sí. Ahora, yo creo que, mira, todas las veces que yo lo vi, ¿sabés lo que yo siento de él, lo sentí de él? Es, ¿por qué estoy acá? ¿Para qué estoy acá? Esta locura que yo hago, esta locura... Digo, no sé, es un hombre de 50 y pico de años. Podría decir que Duhalde decía, yo no quiero ser presidente, cuando se postulaba presidente, y lo repetía semanalmente. Bueno, pero Duhalde es un hombre que viene de la política, es un hombre que vivió toda su vida de la política. No es el caso de Macri. Ya te digo, no es, mira, todo el mundo, además, quienes lo frecuentan te lo cuentan, es un tipo al que le gusta mucho más hablar de fútbol que de política. No le interesa la política. Digo, vos te reunías con Néstor Kirchner y era un tipo que te ametrallaba con política 12 horas. Bueno, no es una cuestión de comparar con otros, pero en algo sí hay una diferencia con los otros. Según tu libro, y algo uno conocía... Sí, perdóname, está en el cuerpo también su padecimiento, esto de que tuvo varias intervenciones y temas de salud, bueno, está con sus... Perdóname, pero también es una interpretación. Obvio, por supuesto, claro, sí. Es decir, a una persona que tiene tantos psicólogos, orientadores, maestros, gurúes alrededor de su vida, nunca vi un presidente que se maneje tanto con tanta gente que le hace terapia. Sí, hoy justo alguien me preguntaba eso, sí. Es cierto. Sorprendente. A mí me parece positivo. Imagínate si Cristina Kirchner hubiera tenido un terapeuta. La Argentina hubiera estado un poco más tranquila, ¿no? Si por lo menos hubiera... A mí me parece que habla bien de un presidente que se analice. Pero yo no estoy diciendo si está bien o está mal. Lo que digo es que es sorprendente en el libro la cantidad de gente... De coachings, ¿no? Bueno, y que sigue ahora también. Sí. Viste que, bueno, yo cuento... Más, y los complican los hombres de su gabinete porque hacen terapias grupales, etcétera. Sí. Yo ahí, bueno, muestro un personaje desconocido que es Alberto Lederman, que es un... No es tan desconocido para algunos medios. Sí, pero para la gente... sin duda. Es desconocido, ¿no? Sí, muy claro. reputado. Sí. Que fue también su coach durante varios años, haciendo como grandes terapias grupales. Hay muchos empresarios que van ahí. Muchos empresarios, sí. Sí, me parece, cuando él habla, cuando él
bueno, puede admitir errores, que eso tiene que ver con admitir tu vulnerabilidad, que no sos falible. Eso es el trabajo que tiene interno él, poder admitir errores sin sentir quebrar un poco tu omnipotencia, ¿no? Que creo que eso es eso a la gente le gusta, lo siente humano, además porque también... ¿Lo viste seguro? Lo vi... la sensación que más me dio es esta que te digo, estoy en un lugar que me hace padecer, pero tengo que estar acá. Como una obligación moral. Como algo que lo está convocando, como una contradicción, porque obviamente hay una parte de él que quiere estar ahí, por supuesto. Digamos la parte mayoritaria. No sé, ¿sabes que no sé? No sé. Son muchos años de estar en el mismo lugar. Sí, claro, sí. Bueno. Te tengo que despedir, lamentablemente vamos Bien. a seguir hablando un rato largo de esto. Sí. Te voy a dar el angelito, espero que vos me des el libro. Por supuesto. Yo voy mira, a tener la justo generosidad de darle a los que escriban el libro, Sí. porque yo además ya lo leí. No, pero este no se lo puedo dar porque No, está dedicado para vos. Así que Igual te vamos a mandar vamos a otro pedirle para... a la editorial sí. y va a haber un libro para ustedes. Y finalmente, ¿no te sorprendió todo lo que él dice de ese colegio tan presuntamente elitista de la Del Argentina? Newman, sí. Donde verdaderamente él se siente, parece un personaje de The Wall, de Pink Floyd, con el maltrato, la descortesía de los profesores, ese carácter autoritario, cuando no totalitario, de un colegio tan notable, donde además dice que le hacían públicamente Le bullying. hacían bullying, es más, dice que José Torello... Es más grave que estar en un colegio público. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que, a ver, cuando vos decís ojalá, pareciera como que los ricos también tienen problemas y traumas y hay familias donde la gente rica se suicida y tiene adicciones y accidentes. Hace poco vi el título de eso en una novela, ¿no? No, pero es verdad, es como una fantasía pensar que el dinero No, te pero resuelve más que todo. la fantasía no es creer en el dinero, Sí. sino en que el dinero se supone que podría aportarte y una organización de esas características una vida mejor. Sí, sí. Y en realidad lo que le dio es una vida con enorme cantidad de complejos. Sí, totalmente, porque además ser Macri en los años 60, 70 era un demérito, ser el hijo de un italiano en el colegio en el que él iba, ¿no? Que había hecho el dinero en una sola generación, que no tenía apellido, que no tenía abolengo, que no tenía... Bueno, por ejemplo, los Pratt Guy. Mira, en el conflicto que tuvo con Pratt Guy, ¿Sabés qué? y yo lo cuento ahí... Sí, ya por eso. Tuvo mucho que ver El origen. Exactamente, el hecho de que hay Casi clases más que sociales. Marcos Peña. Sí, puede ser, las dos cosas. Marcos Peña puso sal en esa herida. Bueno, te tengo que despedir, te tengo que agradecer, gracias. lamento, y ustedes también, que haya un tiempo que se corte y los abandono hasta el próximo lunes, nada más que por 7 días. Gracias, Laura. Muchas gracias, Roberto.